Entonces, bueno, en todo esto seguimos. Simplemente esto que recojo en el libro, pues es un poco lo que trata de analizar, en el caso de Madrid, pues todo el conjunto de operaciones que en la Escuela de Arquitectos pues hay una tesis que se ha centrado sobre esto y analiza 87 operaciones y hay por todos los puntos cardinales. Y entonces resulta que, bueno, pues ahí se ve que son afectadas 30.000 hectáreas, más de 500.000 viviendas en todo esto. Y entonces, claro, es que todo esto es insólito porque por todos los puntos cardinales pues se van a multiplicar las viviendas. Claro, todo esto en un país que es de los menos prolíficos del mundo, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Total, que el sentido que tiene es que esto arroja unas plusvalías que, según mis cálculos, dejan súper pequeño, superan con mucho, claro, lo que es la masa salarial pagada en la región o lo que es el valor añadido, es decir, los flujos normales de renta o producto nacional, etcétera, se quedan pequeños con relación a estas plusvalías que, claro, son los que mueven de verdad, pues, con estos golpes de poder, la economía, y han tenido una importancia manifiesta durante ese último decenio, porque ahí va entroncado con todo esto, pues claro, todas las vamos, lo que se paga desde nutrir los propios ayuntamientos, ¿no? Entonces, con incluso los ingresos ordinarios, pero luego compartir esas plusvalías, etcétera, etcétera. Entonces, luego ya viene con otros niveles, ya pues entrando al nivel pues del soborno, de otra serie de aspectos ya, pues de comisiones, de diversos tipos pues de dineros que salen, claro, de todo ese enorme volumen. Bueno, pues como consecuencia de esto, en el caso de Madrid y en general, pues se ha transformado el modelo ya urbano. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, bueno, este es el modelo urbano que había en el 56. Entonces nos encontramos con que era un mar de ruralidad con islotes urbanos. Estaban ahí los pueblos con sus núcleos unidos por un viario tenue y poco frecuentado. Entonces, ¿eso qué va a dar paso? Pues pasa a la siguiente y pasa a la siguiente. Va pues a un mar metropolitano, entonces con ciertos islotes más o menos de ruralidad que ahora se tratan de proteger, etcétera, y porque este mar metropolitano está unido ya por un viario muy potente y enormemente frecuentado, que sale ya en la escala en la que estamos trabajando, en este trabajo que he coordinado, esa escala 1:25.000, pues claro, ya sale, pues en esa escala se puede representar ya las grandes autopistas, etcétera. Entonces vemos pues que se ha invertido precisamente el modelo territorial en el caso de Madrid. Y bueno, entonces ahí nos encontramos con la locura constructiva, seguimos, que ha movido todo esto, y al mismo tiempo, pues que vamos a comentar después, que genera un periurbano también pues degradado, muy potente. Vamos, estos son todos los que se llaman los PAUs en el caso de Madrid. Seguimos, entonces seguimos. Entonces, en general, pues nos encontramos con un patrimonio inmobiliario sobredimensionado, escasamente ocupado. Bueno, ahora esto ya aquí pasamos, y en la costa, supongo que os daréis cuenta que esto es Calpe, entonces, porque no es, parece Manhattan o alguna cosa, y resulta que es Calpe. Y bueno, con todos los montes, claro, colmatados, ¿no? También en urbanismo alicantino, de cultivos de unifamiliares que crecen por los montes, con una monotonía manifiesta y carencia total pues, de equipamientos, ¿no? Entonces, o bien que trepan ya por una orografía más pronunciada, como es el caso de Gran Canaria, por ejemplo.
Y bueno, en todo esto es que trae consigo, no ya es ese tsunami de ladrillos y cemento que ha caído sobre el país, sino que es que genera, de verdad, pues un periurbano degradado tremendo, que en el caso de Madrid hemos planimetrado en 60.000 hectáreas en este trabajo de ocupación del suelo. Desde el 80 al 2005 pues se han degradado 30.000 hectáreas, desorganizando los sistemas agrarios, pero al mismo tiempo no los hemos podido clasificar de verdad pues como viario, porque aunque pasen caminos no es viario, tampoco como vertederos, porque aunque tengan vertidos no son vertederos, aunque tenga un caseto por ahí, pues no es que se haya construido, son estos espacios periurbanos degradados lo que predomina en todo el entorno madrileño, y entonces en general de España, pero vamos, que sobre todo de Madrid, pues claro, yo que he salido por el campo, vamos, por los alrededores, y lo he visto, pues claro, de 20 años acá es que esto, bueno, se ha degradado tremendamente, porque es que al mismo tiempo la red de autopistas, todo esto, pues crea una serie de áreas que han movido tierras, han dejado por ahí todo patas arriba, etcétera, en una degradación territorial potentísima, ¿no? Bueno, entonces ya vemos, por lo tanto, cómo el modelo urbano, lejos de mejorar lo que había, lo que hace es degradarlo y degradar el territorio con tal de ir a construcción nueva, porque como he indicado son la construcción de edificios, de inmuebles e infraestructuras las colaboradoras necesarias de ese negocio inmobiliario. Ahora entonces vamos a pasar ya al estilo constructivo, al estilo universal, que yo llamo. ¿Por qué lo llamo estilo universal? Bueno, en la escuela lo llama estilo internacional, pero a mí me parece más potente llamarlo estilo universal, porque algún compañero de la Escuela de Arquitectos pues tiene ahí fotos de distintos continentes de este estilo, y es imposible saber de qué sitio estamos hablando, porque las edificaciones se levantan de un modo parecido, ¿no? Es este esqueleto de vigas y pilares que se separa ya del resto del edificio, que tiene la gran ventaja, según se enseña en la propia escuela, que es capaz de meter el máximo volumen construido en una parcela. Entonces, claro, esa es la gran ventaja para especular, no para vivir. Yo que vivo pues, en una casa con jardín, pues hombre, puedo meter ahí más volumen, pero ¿para qué lo quiero? Entonces no me interesa para nada. El tema es, claro, para especular, sí. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que ocurre con este estilo? Pues que basta que la normativa o el control permitan meter más volumen en una parcela para que sentencien a muerte a lo que era la ciudad clásica o los edificios que antes había. Entonces, por ejemplo, esta de la izquierda, vamos, tengo infinidad, pero bueno, esta es que es de Alicante. Entonces aquí ven que a la izquierda ya están los restos del edificio que se ha demolido, y ahí ya está el que ha crecido en su lugar por la derecha de lo que era la ciudad clásica, que es el edificio que ahí había, con tal de meter más volumen, pues con ese estilo universal. O ahí, entonces, este es un pueblo con un casco árabe, Jerez del Marquesado, donde se encarama el estilo universal, metiendo el máximo volumen en la parcela de atrás, ¿no? Se encarama por encima de este otro edificio. Aquí es que hay demasiada luz, no se ve bien, pero está ahí una persona bebiendo en una fuente, eso es una plaza, un edificio modesto de 2 plantas del casco árabe antiguo. Y ahí detrás se encarama pues como la mantis religiosa encima, devorando lo que era el bueno. Y ya, si pasa a la siguiente, esta, la única sentido que tiene es que es una foto actual, bueno, mejor dicho, no actual de hoy mismo, sino de este verano pasado, porque hoy día ya estuve anteayer por ahí, y ya está el nuevo edificio levantándose por aquí, precisamente en esta parcela que está justo semiesquina Goya,
Príncipe de Vergara en Madrid, es decir, es en pleno barrio de Salamanca, en uno de los puntos más valorados. O sea que esto no es una cosa del pasado, sino que sigue y entonces y ha seguido hasta el momento ese proceso de destrucción de lo que era el patrimonio, la ciudad clásica o el patrimonio inmobiliario, pues, de los pueblos. Bueno, tanto es así que yo he hecho un trabajo demográfico viendo la demografía de edificios y viviendas, y entonces he podido concluir viendo que España tenía una demografía pues muy poco madura, porque tenía una superdestrucción, una supermortandad de edificios y viviendas y una natalidad superpotente, porque resulta que aquí vemos pues las que había en el 50, resulta que ya todas esas hay menos de la mitad estaban en el 2001. Ahora, cuando salga el censo, si es que recoge este dato, que es lo que habrá que ver, pues saldrá desde luego más pequeñas todavía. ¿Qué ocurre? Pues que la mitad del patrimonio que teníamos en el 50 ha muerto por demolición o ruina, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, pues yo llegaba a comentar que España es un país súper renovado en cuanto a patrimonio inmobiliario, hasta el punto de que tiene menor porcentaje de viviendas anteriores al 40 que Alemania, que quedó machacado, súper destruido por la Guerra Mundial, pudiendo yo afirmar pues que resulta que el desarrollo económico ha sido más destructivo en proporción de nuestro propio patrimonio inmobiliario de lo que lo fue la Guerra Mundial en Alemania. Entonces, no en vano, pues se ve pues, por las capitales de provincias, por los pueblos, etcétera, cómo quedan como testigos, como lo vimos en ese caso de Alicante, pues lo que eran los edificios de la ciudad clásica, algún testigo de lo que había, y luego el resto, claro, han crecido como si hubiera habido un bombardeo, precisamente, de superdestrucción del propio patrimonio inmobiliario. Bueno, pues entonces vamos a pasar ya a las consecuencias ecológicas, económicas y sociales. En primer lugar, en las ecológicas, pues vamos a pasar a la siguiente si quieres, pues a comentar con un indicador sintético muy potente que es el consumo de cemento, como ese llamado tsunami inmobiliario, pues lejos de ser una mera metáfora, pues ha tomado cuerpo de realidad, porque es que han estado cayendo casi 60 millones de toneladas de cemento anuales sobre el territorio, que apenas alcanza a los 50 millones de hectáreas. Es decir, que ha estado cayendo más de una tonelada de cemento por hectárea, que si a eso se añade, claro, la grava, la arena, todo esto, pues han estado cayendo cerca de 10 toneladas por hectárea en media en toda la península, ¿no? Entonces, claro, es un verdadero tsunami pues, de ladrillos y cementos que ha estado cayendo por la geografía. Y bueno, entonces la cuestión está en que a eso se añade lo que he comentado antes, la gran superdestrucción colateral de suelo y de sistemas agrarios que están en expectativa para a ver si entonces efectivamente se desarrollan, es la palabra que se emplea, ¿no? Se desarrollan y entonces ya se acaba sacando plusvalía ellos también, construyendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues no en vano, claro, este aquelarre de ladrillos y cementos pues se ha traducido en que España en los años centrales del boom ha estado construyendo más viviendas que Francia y Alemania juntos, ¿no? Es decir, que Francia y Alemania juntos, vamos, que tienen 3 veces más población y, desde luego, el doble de territorio, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿dónde va esto? ¿Qué sentido tiene? Entonces, es que eso, cualquiera que tenga 2 dedos de frente dice, bueno, es que esto se sale, no tiene sentido, esto no ya desde el punto de vista de que el territorio no crece, sino que es de los países menos prolíficos del mundo. Entonces, ¿dónde va todo esto? Bueno, en la costa todavía se puede decir, bueno, es que se piensa que iban a venir turistas de todo el mundo, etcétera, pero en plena meseta, que entonces todas las ciudades circundantes a Madrid,
desde Toledo, Guadalajara, Segovia, Ávila, etcétera, han más que doblado el parque de viviendas, dices, y luego no digamos las nuevas que ya he comentado y todos los desarrollos en el propio municipio de Madrid, como los que he mostrado en las fotos antes presentadas. Bueno, pues todo esto, claro, no tiene ningún sentido práctico más que el especulativo. Entonces, en ese sentido, lo que hay que advertir es que hay una diferencia fundamental entre los mercados de bienes para consumir, que entonces, claro, si hay una buena cosecha de tomates, pues cae su precio, claro, es impepinable, pero claro, en los mercados de bienes patrimoniales, como son las acciones o las viviendas, que se demandan y atesoran, se valoran y atesoran por sí mismos, porque resulta que se quiere invertir comprando eso y se compra porque se piensa que va a subir y sube porque se compra, etcétera. Es la espiral, ¿no?, de las propias burbujas, con la cosa de que se compra cada vez más a crédito, claro, porque el ahorro no da lo suficiente para seguir comprando, etcétera, porque se piensa que va a subir y sube porque se compra, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que podemos ver en la siguiente, cómo, curiosamente, yo que como analista pues he podido vivir en las tres últimas burbujas inmobiliarias, la que llegó hasta los principios de los 70, aquí lo vemos. Entonces, el precio de la vivienda es esta curva morada, entonces, y esto es precisamente el número de viviendas iniciadas. Aquí vemos que se construye mucho y sube el precio, entonces es justo al revés que lo del precio del tomate que decía. Es que cuando se sube el precio y se compra porque se piensa que va a subir, etcétera, es cuando se construye, luego ya se viene para abajo. Entonces vemos pues que la construcción de viviendas no tiene para nada que ver en este modelo con la demografía ni con las necesidades de habitar este patrimonio, sino con las meramente especulativas de las propias burbujas inmobiliarias. Bueno, aquí tenemos el otro boom, el que murió tras los festejos del 92, ¿no? Es un boom básicamente de precios, vemos aquí los precios, pero de construcción pues muy poquito, vemos, ¿no? Entonces, sin embargo, en este último, no solamente crecen los precios, sino sobre todo, bueno, lo que se ha disparado a un máximo histórico es la propia construcción, que ahí vemos culmina esas cotas increíbles, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que ha generado esa sobredimensión de patrimonio inmobiliario, de suelo, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuál es la novedad también con esta otra curva? Es que esta es precisamente el IPC, es decir, los precios al consumo. Es que antes y durante época de Franco en general, el comprar viviendas, todo esto era un poco para defenderse contra la inflación generalizada, porque los precios al consumo crecían a unas tasas parecidas, claro, a lo de los inmuebles, las viviendas o el suelo, ¿no? Sin embargo, los precios al consumo, con la entrada en la Unión Europea, se fueron moderando y están con una moderación extrema, produciéndose un diferencial extremo, claro, con el subidón pues, de los precios, claro, de la vivienda, ¿no? Vamos, de la vivienda o del inmobiliario, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos que el negocio inmobiliario pues, se ha disparado mucho más que durante época de Franco, que no se producía ese diferencial, sino que era una inflación generalizada. Bueno, pues en este último boom, que entonces gana a todos los otros por cantidad construida, etcétera, pues claro, para financiar todo esto, lo que ha habido también es un endeudamiento que ha llegado, bueno, a máximos históricos. Entonces pasa a la siguiente. Bueno, aquí tengo este gráfico, aquí están Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y España. España es esta que he resaltado en rojo, que al principio del boom inmobiliario estaba con menos endeudamiento per cápita, con respecto a la renta disponible
de los hogares, tal y como se indica, que todos los otros países, vamos, salvo Italia, que es una excepción a todos ellos, porque Italia es que tiene muy poco desarrollado el crédito hipotecario y entonces aquí pues queda por debajo de todos ellos. Pero estaba por debajo en general de todos y de pronto ¿qué ocurre? Pues que ha ido a superar a todos en deuda respecto a la renta disponible de los hogares al final del boom inmobiliario. Bueno, pues entonces, claro, esto es una de las consecuencias económicas más graves, que es que resulta que tenemos unas tasas de endeudamiento que superan a todos los países de nuestro entorno, incluido Estados Unidos, ¿no? Y esto es endeudamiento de los hogares, que luego, bueno, ya está el endeudamiento de las propias promotoras, etcétera, que es lo que trae por la calle de la amargura los bancos actualmente, ¿no? Seguimos, entonces, bueno, en el caso de los hogares, pues es que lo que ocurre es que cuando hay un juego especulativo, es decir, un juego especulativo es un juego de suma cero. Es decir, que si unos ganan es porque otros pierden. Es la clave de la especulación. Entonces, mientras va todo para arriba, parece que todos ganan y entonces alegría y optimismo, que a todos ahí les vale más la vivienda, etc. Pero luego resulta que cuando se viene abajo, pues tiene que seguir pagando durante no sé cuántos años el país y los endeudados, pues toda esta fiesta de plusvalías que se han llevado algunos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos encontramos con que he hecho este cuadro con la encuesta que hace financiera de las familias que hace el Banco de España. Entonces vemos cómo para el total de los hogares con deudas, pues el ratio porcentaje de deuda-renta era el 14%, importante ya en el 2002, pero es que ha pasado al 19%, ¿no? Entonces, después, encima, el 40% de los hogares con rentas más bajas, pues ya vemos, es que ya un cuarto de sus ingresos los tenía que pagar por intereses y pago de deudas, ¿no? Y resulta que ya en el 2008 es un tercio lo que tiene que pagar de sus ingresos, ¿no? Igualmente aquí, en esta parte, ya es que es el ratio de hogares endeudados con ratio superior al 40%, era el 7%, los que pagaban más del 40% de su renta para pago de intereses y deudas, y ahora es que ya es el 17% en el 2008, y de los hogares con 40% más bajos del 21 al 37%. Entonces es que es una situación pues verdaderamente angustiosa, y estamos además en mínimos históricos de los tipos de interés, que cabe esperar que suban, claro. Entonces seguimos. Entonces, claro, un poco el tema es que todo este boom, pues como yo vengo diciendo desde hace un porrón de tiempo, puesto que ya he estudiado 3 burbujas inmobiliarias, pues es que esto iba a morir, tenía la muerte sentenciada, no ya porque era insostenible demográficamente, no tenía sentido, porque el territorio no crecía y se degradaba, es decir, ecológicamente pues tampoco era para nada saludable, sino sobre todo que iba a morir por endeudamiento financiero, porque entonces vemos que esta tijera, este gráfico de forma de tijera, muestra la inversión en ladrillo de los hogares. Entonces vemos compras de vivienda nueva, que entonces se veía a través de la propia estadística del IVA, he podido construir pues este gráfico. ¿Sí? Y luego, ¿qué es este otro dato? Es el ahorro financiero de los hogares, que recogen las cuentas financieras del Banco de España, que vemos, claro, la medida en la que van invirtiendo en ladrillo, pues su ahorro financiero va decayendo hasta el punto de que en estos 4 últimos años del boom, ya en vez de ahorrar, pedían dinero a los bancos, entonces, en términos netos, de forma que si las empresas también los pedían, claro, este país se endeudaba con cargo al exterior. Entonces, claro, el endeudamiento con cargo al exterior es lo que le tiene ahora sumido, precisamente hundido en una crisis mucho más grave que la de los otros países de nuestro entorno. Vamos, en ese sentido, ahora ya podemos pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues entonces ya con el pinchazo de la burbuja decae la inversión en ladrillo, que por lo cual se ve que, claro, tenía un componente especulativo importante. Si se ve que no crece o incluso decrecen los precios, entonces
cae esa inversión en ladrillo, entonces repunta la inversión financiera de los hogares, es lo que yo he llamado aquí en este año en un artículo el ahorro del miedo, porque entonces con la crisis la gente pues trataba ahí de ahorrar, y ahora lo que ocurre es que ya estamos instalados en la depresión pura y dura, con lo cual cae tanto la inversión en el ladrillo como el propio ahorro financiero de los hogares, ¿no? Entonces quiere decir que este ha sido el desenlace por otra parte ya cantado, puesto que se veía que no podía ir de otra manera. En la Escuela de Arquitectos, pues cuando yo comentaba un poco el previsible desenlace, me decían los alumnos y arquitectos, pues hombre, pero de momento no parece que la cosa va tal, y yo les decía, hombre, bueno, tranquilos, que cuanto más tarde y más dure la subida, pues más dura será la caída, claro, y es un poco lo que ha acabado ocurriendo, ¿no? Bueno, entonces ahora en estas que estamos, pues lo que estamos es en un forcejeo de valoraciones. Seguimos a la siguiente. Porque aquí simplemente lo que reflejo es, porque en este país se produce una curiosidad que yo creo que la gente no se da cuenta, que es que no hay estadísticas de precios de mercado de la vivienda ni de los inmuebles. Entonces lo único que había es las tasaciones, que es esta curva de aquí, este índice, ¿no? Que entonces resulta que se criticaba mucho a las empresas estas de rating, diciendo, y resulta que no se ve la viga en el ojo propio, que es que resulta que las tasadoras están o bien participadas o el 90 y no sé cuánto % de su negocio depende de las entidades financieras. Entonces son a la vez juez y parte. Entonces, claro, ahí han estado apalancando para tratar de mostrar que no caían los precios, porque esta otra curva es la que afortunadamente ha sacado un índice Fotocasa, simplemente con los precios de los anuncios. Entonces aquí, esto ya empezaron a caer pues un año antes que las tasaciones, y además caen a mayor ritmo, ¿no? Entonces ahí de lo que se trata es que para que luzca más en los balances de inmobiliarias y bancos, pues se trata de mantener lo más posible, es decir, escamotear que bajen los precios. Esta otra curva es la que ha empezado a sacar el INE con los precios de los notarios, ¿no? de las escrituras. Pero vamos, al mismo tiempo ahí, como tiene una componente recaudatoria, pues también tiene cierta aversión a la baja menos, claro, que los de los anuncios. Y hay que advertir que las operaciones de verdad, en momentos de crisis como la actual, pues claro, las operaciones se cierran bastante por debajo de los anuncios, ¿no? O sea que, en realidad, los precios de mercado irían más por debajo todavía que esa curva de los anuncios. Pero vamos, simplemente advertir que estamos en estas, y tanta modernidad y tanta historia, pues resulta que es en este mercado que ha estado moviendo pues todos esos enormes volúmenes, pues es como si en la bolsa dijeran lo que valían las acciones unas empresas de tasación cada 3 meses, ¿no? Dijeran lo que valía una acción, ¿no? Entonces eso es lo que han venido haciendo las tasadoras hasta el momento. Entonces la única ventaja, y que cumple yo creo una función social importante, es que ahora por lo menos hay portales de internet como Fotocasa, etcétera, que arrojan pues algo más de información sobre la evolución del mercado inmobiliario.